muchos saludos a cada uno. En esta ocasión les invito para que leamos en Gálatas, capítulo 2, vamos a empezar en el versículo 19. Gálatas 2, 19. Dice así: porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino de uno, como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo: el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Hasta ahí nomás la lectura de la palabra de nuestro Dios. Cuando leemos la parte final del capítulo 2, todavía está en la circunstancia en donde le está hablando al apóstol Pedro, que lo vimos la vez anterior. Y en el capítulo 3, del 1 al 5, está hablando de la experiencia personal de ellos, lo que ellos han vivido, y por así decirlo, está como cobrando sentimientos con respecto a lo que ellos recibieron, a lo que ellos tienen, y que realmente tienen. Pero del versículo 6 en adelante, el fundamento es escritural. Ahí habla de Abraham, de lo que acontece con respecto a Abraham, con respecto a la promesa. ¿Ya? La ley, en el momento en que entró. ¿En qué momento entró la ley? ¿Por qué? ¿Cuál es el lugar de la ley con respecto a la promesa, o el lugar de la promesa con respecto a la ley? ¿Una contradice a la otra? Eso es lo que hay del versículo 6, podemos decir hasta el 18, que es la parte escritural.
Entonces el apóstol Pablo no solamente usa distintos argumentos. El argumento de la situación que ocasionó Pedro, el argumento de la experiencia personal propia que tuvieron los Gálatas, que la tuvieron y es real, del 1 al 5, y también usa la escritura. ¿Pero por qué? Porque en Roma, o sea, en Gálatas, no solamente la mayoría son gentiles, pero también hay judíos, pero él habla en el ambiente judío porque los que están entrando son judíos. De hecho, ellos están procurando integrar o agregar al evangelio el sistema judaizante. Entonces, veamos el final donde comenzamos a leer para avanzar y después pasar al capítulo 3, que es la idea, Dios mediante. Dice así, verso 19 del capítulo 2. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Es decir, lo que él está diciendo que por causa de la ley, a donde el apóstol Pedro quería volver nuevamente a los gentiles cuando se cambiaba de la mesa de los gentiles a los judíos, cuando se alejaba, ¿verdad? Cuando se retraía, se sustraía, dice, por la ley soy muerto para la ley. Y aquí está explicando. Entonces, por causa de la ley, dice, es necesario que él muera a la ley. Es decir, la ley lo que hace es manifestar el pecado. La ley no le soluciona el problema. La ley no hace que el hombre pueda agradar a Dios, sino que lo que hace manifiesta el pecado. Entonces, por esa causa, él tenía que morir a la ley, tenía que morir. Dice, a fin de vivir para Dios. Entonces tenía que morir a la ley para poder vivir para Dios. Tenía que librarse de esa esclavitud, de ese poder, ¿verdad? Tenía que librarse para poder vivir para Dios. Entonces, Pedro previamente se había librado de la ley para vivir para Dios, con libertad. Y él reconocía que había sido justificado con la fe en Cristo, igual que los gentiles. Y ahora estaba volviendo a la ley nuevamente. Y el apóstol Pablo le dice eso. Oye, Pedro, yo necesité, por causa de la ley, en mí, como la operación que hace en mí, porque dice que el instrumento del pecado o el poder del pecado es la ley, por esa causa yo tenía que morir. Pero para poder vivir para Dios, para eso. Y es por eso que en el versículo 20 dice, ¿cómo muere a la ley? ¿Cómo él muere a la ley? ¿Cómo lo hace? Mire lo que dice. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Así él muere a la ley, crucificado juntamente con Cristo. Entonces, para poder librarse de ese poder, de esa esclavitud, a donde hay que volver es la realidad de haber sido crucificado con Cristo. Y eso Pedro tenía que estimarlo, tenía que tomarlo en cuenta, porque él al volver a la ley estaba dejando a un lado la realidad de haber muerto con Cristo, lo cual era real en él, pero no estaba, al dejar la mesa de los gentiles e ir con los de la ley, con los judíos, estaba abandonando esta verdad. Otra vez, ¿cómo muere la ley? Con Cristo estoy juntamente crucificado, he sido crucificado, es decir, he muerto juntamente con Cristo, estoy muerto a la ley, he muerto al pecado, he muerto a la ley. Es verdad que todavía está el poder del pecado en nosotros, de la vieja naturaleza, pero he muerto, he sido liberado de la obligación de hacer caso a la ley, la obligación de hacer caso al pecado, no estoy obligado a eso. Por eso en Romanos dice, no reine pues el pecado en vuestro... lo dice así, a ver. No reine pues el pecado de modo que lo obedezcáis, dice, aquí, a ver. En vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Otra vez. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Y después dice en el mismo Romano, en el capítulo 8, dice, así que, hermanos, deudores somos no a la carne, es decir, no a la naturaleza pecaminosa, nosotros no debemos nada, porque hemos muerto a ella, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Es decir, volver a tener una relación con la naturaleza pecaminosa, darle lugar a permitir, por medio de la ley, permitir que despierte esa naturaleza pecaminosa.
Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Yo no puedo hacer morir las obras de la carne, yo no tengo poder, pero por el Espíritu sí. Es decir, lo que tengo que fortalecer, lo que tengo que hacer crecer, lo que tengo que permitir que controle, que sea soberano en mi vida, es el Espíritu. La novedad del Espíritu o el régimen del Espíritu, como dice también en Romanos. Entonces dice aquí, verso 20, vamos de nuevo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, estoy muerto, no le debo nada. Cristo murió al pecado, murió a la ley. Y dice después, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces dice, por el Espíritu Santo vive Cristo en mí, ya no vivo yo porque Él murió juntamente con el Señor. Y ahora Él dice, es verdad que Él está en Cristo, pero Cristo también está en Él. En el capítulo 6 de Romanos, que nosotros estamos en Cristo. Aquí es que Cristo está en nosotros, por el Espíritu Santo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Una de las realidades más poderosas del creyente, querido hermano, para que su vida sea poderosa, potente, para que su vida sea realmente espiritual, es reconocer fehacientemente que yo he muerto, y no solamente que he muerto, y no solamente que ahora he sido resucitado a una nueva vida para andar conforme al Espíritu, sino que Cristo vive en mí, para que Cristo habite en vuestros corazones, dice ahí en Efesios. Entonces, Cristo en mí. Entonces, ¿cómo yo voy a permitir que donde está Cristo, donde mora el Santo Hijo de Dios, en mi corazón, que el pecado se manifieste? ¿Cómo yo puedo hacer eso? ¿Cómo yo puedo permitir a la ley, al sistema legal, sea cual sea, que venga en mí para despertar a esa bestia que es el pecado y haga y devore todo mi ser y controle todo mi ser? Y que esté aquí controlando mi corazón y mis pensamientos en donde está Cristo. Es como pisotear el mismo lugar donde está el Señor. Es como pisotear la sangre del Hijo de Dios. Es como pisotear, por así decirlo, entrar y pisotear el templo, que es del Señor. Entonces, nosotros, una de las realidades más poderosas, Gálatas 2:20, es muy poderoso, porque Él está diciendo que Él ya no vive, pero dice Cristo en mí. Querido hermano, Cristo en mí. ¿Lo entiendes? ¿Lo vives? ¿O vives una religión nomás? ¿O te gusta no ser tan comprometido, comprometida con esa realidad? No, mejor que prefiero no considerarlo porque así no voy a poder hacer ciertas cosas. Prefiero no considerarlo porque no voy a poder practicar algunas cosas que me gustan. El apóstol Pablo, en un sentido, estaba plenamente entregado a esa realidad y se lo expresa a Pedro aquí. Y se lo expresa con autoridad, pero con algo que él vive realmente. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dice allá en Filipenses. Entonces dice, yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahí murió la ley. ¿Pero por qué murió? Para vivir para Dios. ¿Y cuál es la realidad de su vida para Dios? Ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Y mira lo que dice. Y lo que ahora vivo en la carne, ¿qué cosa? Todo lo que vivo en la carne. Oiga, Pablo, todo lo que Pablo vive en la carne, todo, no algunas cosas, todo. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Todas las cosas que le acontecen, todo lo que le pasa. Todo depende del Hijo de Dios que habita en él. Todas las cosas que le acontecen. Y eso es poder. Y dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es que Pablo es un hermano de gratitud, de un corazón lleno de gratitud a Dios. Él nunca ha olvidado que Cristo lo amó y se entregó a sí mismo por él. Y no solo eso, sino que en su muerte Él lo libró de la naturaleza pecaminosa y de la ley, porque Cristo, cuando Él es crucificado juntamente con Cristo, Él muere a la ley y a la naturaleza pecaminosa. Aunque está todavía al poder de la naturaleza pecaminosa, murió en Él. Y es por eso que Él tiene gratitud en su corazón,
con respecto a esa realidad. No que Cristo murió allá lejos, sino que Cristo murió y Él ha venido a habitar en mí para librarme de todas esas potencias, de la esclavitud y de ese poder que me lleva cautivo, dice, a la ley del pecado y de la muerte, dice allá en Romanos. Y lo que ahora vivo en la carne, ¿qué cosa? Todo, querido hermano, todo lo que vive en la carne, todo, aquí, ahora. O sea, nosotros somos llamados a vivir una vida aquí en este mundo, estando todavía en la carne, no en la naturaleza carnal en este caso, sino en la carne, en el cuerpo. Somos llamados a estar aquí en este cuerpo, pero para vivir en la fe del Hijo de Dios, confiando en que Él está aquí adentro y que su poder es real y que si yo le doy lugar por el Espíritu Santo, Él va a habitar y va a controlar todo mi ser. Y voy a ser como Pablo, imitador del Señor, ser imitador de mí, así como yo de Cristo. Tengo que reconocerme crucificado, tengo que reconocerme muerto, así lo hacía Pablo. Tengo que reconocerme que ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Y todo lo que vivo ahora, lo vivo en la fe de Cristo que vive en mí, en el poder del Espíritu de Dios. Nosotros somos llamados a esa vida. Lamentablemente no todos conocen esa realidad. Gálatas 2:20 es sumamente importante. Para el apóstol Pablo se lo expresa a Pedro, para que Pedro vuelva a esas realidades y a todos los que están presentes ahí escuchando en esa reunión. Y dice, no desecho, Pablo, Pedro, la gracia de Dios, no echo a un lado, no declaro inválida la gracia de Dios. La gracia de Dios es que yo he sido crucificado juntamente con Él y ahora vive Cristo en mí y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Esa es la gracia de Dios. Por eso dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, nunca olvida eso, nunca lo ha olvidado. Y dice, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás, de balde, de gracia, de regalo, murió Cristo. Murió de más entonces, de balde. No tiene ninguna importancia. Entonces, es una u otra. O la gracia, dice, o la ley. Pero dice, pues si por la ley fuese la justicia, o sea, si llegase a ser la justicia por la ley, si llegase a ser, lo cual nunca ha sido, entonces por demás murió Cristo. Y como nunca ha sido, Cristo no murió en balde, de balde, no murió de más, sino la gracia no la puede desechar, no puede desechar la gracia, no desecho la gracia de Dios. O sea, Pedro, ¿qué estaba haciendo? Desechando la gracia de Dios y volviendo a la justicia de la ley. Y estaba olvidando toda la realidad de la cruz de Cristo. Estaba olvidando toda la realidad de que Cristo habitaba en él, de su vida en la fe del Hijo de Dios. Y que Cristo le había amado de tal manera que había entregado su vida por él, por Pedro. Y estaba desechando todo eso. Que aquí va hacia Pedro, pero está el apóstol Pablo a la vez, está aquí expresando cómo él vive. En qué base vive, en qué fe vive, en qué poder él lleva su vida. Queridos hermanos, nosotros estamos, la iglesia de Dios muchas veces está muy alejada de entender y comprender este poder. El poder de la vida poderosa del Hijo de Dios en nuestro interior. El poder de la vida poderosa del Espíritu de Dios por el cual habita el Padre y el Hijo en nosotros, para que nuestra vida sea una vida totalmente liberada de toda ley, de todo pecado, de todo pensamiento inicuo, de toda religiosidad. Hay mucha religión, querido hermano, y eso Romanos y Gálatas especialmente tienen que incrustarse en nuestra vida, en nuestro corazón, para que dejemos eso, para que sepamos cómo vivir la vida a la cual Dios nos llamó a vivir. Una vida poderosa, no una vida de tumbo en tumbo. Si uno ha conocido eso también, pero no nos llamó a eso. No podemos decir, no, yo no puedo, así que ya todo de tumbo en tumbo nomás porque yo no puedo y nadie puede. No es así. Si yo llevo una vida de tumbo en tumbo, de caída en caída, de derrota en derrota, no puedo negar la realidad de la palabra de Dios, de esa vida poderosa a la que hemos sido llamados. No puedo negarla porque mi experiencia es distinta, nada que ver.
Qué maravilloso, ¿eh? Que un hombre de Dios diga eso, de esa manera. En esta circunstancia, Pedro, para rescatar a Pedro, y hemos dicho que lo hace para restaurar a Pedro, para restaurarlo, ¿verdad? Para eso, para repararlo, lo hemos dicho. Al apóstol Pedro, él lo está reparando aquí. Capítulo 3. Entonces, en esa realidad, ahora se dirige a los Gálatas, y mire cómo lo dice. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿qué nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Mira, leamos el capítulo 4, verso 12 primero para aprovechar un poquito de ambientarnos e ir al capítulo 3. Mire lo que dice. 4:12 dice, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Él se hizo como a los gentiles como gentiles, no como Pedro, que a la primera, ¡pum!, tuvo temor. Él se hizo a los gentiles como gentiles. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Algunos piensan que puede haber sido, es posible porque esa enfermedad también es debilidad. Puede haber sido, es posible, después de haber sido apedreado en Listra, que él haya predicado y haya quedado bastante afectado físicamente, bastante dañado físicamente, es posible, y que esa debilidad del cuerpo haya sido por ese apedreamiento que él sufrió, es posible, porque estaba en la zona de Galacia del Sur. Dice, y no me despreciaste ni desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde está pues esa satisfacción que experimentabais? Es decir, la palabra que él llevó, la verdad que él llevó, a ellos quedaron, pero se dieron cuenta que lo que traía Pablo era de Dios. Era como si estuviera el mismo Señor Jesucristo allí. Era como si Dios hubiese enviado un mensajero, un ángel del cielo, como Cristo mismo. Así lo recibieron al apóstol Pablo. Y ahora cambiaron. Llegaron otros, que vamos a hablar de ellos también, y ahora cambiaron. Entonces, ellos eran un poco volubles. Y el ser voluble es algo que caracteriza a muchas personas. Los Gálatas dicen históricamente que eran muy volubles, cambiaban muy rápido. Por ejemplo, en Listra, cuando llegó el apóstol Pablo, lo recibieron, y vinieron los judaizantes y lo animaron para que apedrearan a Pablo, y lo apedrearon. O sea, cambiaba muy rápido. Nosotros recibimos algo al principio y no tenemos que ser volubles ni cambiarlo como ellos, pero lo somos, lo cambiamos. Porque en nuestra vida pensamos que la vida de la palabra de Dios es muy difícil, es para ciertas personas nomás. No, queridos hermanos, es para todos. Si no, mejor estudiamos la Biblia algunos nomás, pues los otros no. Es para todos, la vida a la que hemos sido llamados. Ojalá puedan leer previamente del capítulo 5, en donde habla del Espíritu de Dios, del Espíritu de Cristo, andad en el Espíritu, que la carne se opone al Espíritu, etcétera. Léanlo para que vean lo que hemos sido llamados a andar. Si vivimos por el Espíritu, andemos o conduzcámonos conforme al Espíritu. Eso es para nosotros, hermanos, no para algunos nomás, para todos. Los dones es otra cosa. La vida, a cómo conducirnos, es por el Espíritu de todos los creyentes. Es una realidad de todos los creyentes, porque todos los que realmente han creído y han recibido al Hijo de Dios en su corazón tienen el Espíritu de Dios. Y ese Espíritu de Dios ha venido a conducir la vida de cada creyente. Miren lo que dice. Oh Gálatas insensatos, ¿qué nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Ellos fueron hechizados, fueron fascinados. Ellos quedaron así, pero admirados con la presentación de algunos judaizantes que los llevaron a no obedecer la verdad. Y cuando dice, oh Gálatas insensatos, no le está diciendo que son estúpidos. No está diciendo eso.
Ya no es lo mismo cuando el Señor dice, si a alguno le dicen esos hermanos, ahí la palabra es estúpido. No le dice eso. Sino ellos insensatos en el sentido de no tener la mente para recibir y percibir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Una mente desarrollada, una mente ejercitada con las cosas de Dios. Si nosotros, hermanos, no estamos ejercitados con la palabra de Dios, cualquier cosa que venga la vamos a recibir. Vamos a pensar que es buena y vamos a encontrarla fascinante, pero espectacular, pero única. Y vamos a dejar lo que es de Dios. Eso les pasó a ellos. Ellos, la mente, no la tenían en desarrollo y ¿cómo se llama? Capacitada para comprender lo que es y lo que no es de Dios. Estaban siendo arrastrados por el error. Entonces dice, Gálatas insensatos, que no pensaron, que no consideraron, que no han madurado su mente espiritual. ¿Qué nos fascinó? ¿Quién? No importa quién sea, pero ¿quién nos fascinó? Alguien lo hechizó, lo fascinó. Para no obedecer la verdad, después vamos a ir atrás de nuevo. Dice, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado, es decir, exhibido públicamente, claramente presentado. La palabra es como presentado en esto, ¿cómo se llama? En un cartel, ¿ya? Como en un cartel grande así, presentado claramente con lujo y detalle, cada detalle de lo que el Señor hizo. Es una presentación clarísima que ellos recibieron con respecto al Cristo crucificado. Y ellos lo creyeron y lo recibieron. Dice, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. O sea, el Señor fue publicado así con claridad y ellos lo recibieron. Pero dice, ¿qué nos fascinó? ¿Por qué ellos fueron fascinados, hechizados? Uno más o menos puede tener una idea de por qué aconteció eso. Lo que pasa es que llegaron estos judíos que decían que venían de Jerusalén, seguramente con una ropa espléndida, bien ya, ¿cómo se llama? Esplendorosa, y además medio hinchadito así, para que se vieran como que eran súper espirituales, pues ya. Y la forma de hablar y de expresarse, y lo que era mentira, porque dice allá en el capítulo 15 de los Hechos que nadie, mire, lo voy a leer para que nos establezcamos un poquito en eso. Mira lo que dice en Hechos capítulo 15, verso 24. Mire lo que dice. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros realmente iban de Jerusalén, ¿ya? A los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, a los gentiles, mandando circuncidaros y guardar la ley. Ellos decían que los habían sido enviados por los apóstoles, por la iglesia de Jerusalén, lo cual era mentira, más encima eran mentirosos, porque no los enviaron. Entonces ellos llegarían allí y dijeron, miren, está bien, nosotros también hemos creído en Cristo, ¿ya? Parecían mormones más o menos, ¿ya? Todos creen en Cristo, hasta los católicos creen en Cristo, pero en realidad no han creído en Cristo. Pero esto podría ser, no lo sé, pero Pablo lo expresa, lo denomina como falsos hermanos. Puede que ni siquiera lo sean. Imagínense, están escuchando a los inconversos, estos los creyentes de Gálatas, le están dando lugar a los inconversos. Entonces, ¿por qué quedaron fascinados? Miren, querido hermano, ustedes recibieron al Señor, pero nosotros somos judíos, y el Señor es judío, y la ley salió, fue dada a los judíos como un pueblo especial. ¿Se dan cuenta? Y Dios es el Dios de los judíos. ¿Se dan cuenta de lo que se están perdiendo? Entonces, usted está bien. Pero ¿cómo ustedes van a vivir una vida así? Nada más. Sin la ley que es de Dios. Mire, ¿quién dio la ley? Dios. Entonces, ¿cómo pueden ustedes, querido hermano, así va bueno, ¿ah? No piense que estoy diciendo lo que es, sino como ellos se presentarían. ¿Cómo ustedes, hermanos, van a pensar que la ley de Dios es mala? ¿De quién es la ley? De Dios. Entonces, es santa, justa y buena. Entonces, ¿cómo ustedes, el apóstol Pablo les mintió? El apóstol Pablo no les dijo toda la verdad, le dijo parte nomás, porque ustedes tienen que guardar la ley, porque la ley es de Dios.
Entonces ustedes tienen que hacerse como nosotros para que puedan recibir la bendición de Abraham, para que puedan recibir la bendición del Dios de Israel. Tienen que hacerse como nosotros. ¿Qué les parece, hermano? Qué maravilloso que ustedes puedan ser del pueblo de Dios. Y los otros quedaron locos. Quedaron locos con eso, quedaron hechizados. Estoy diciendo lo que podían haberle dicho. Y otras cosas más. Falsedades, querido hermano. Pero ¿cómo ellos podían resistir al error? Tener una mente espiritual, una mente ejercitada en las cosas de Dios, una mente ejercitada en la palabra de Dios. Y no tenían ni que pelear, no tenía ni que disgustarse, sino decirle, ya, muchas gracias, que le vaya bien. Adiós. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Nosotros entendemos distinto. Así que les vaya bien, chaito, déjenos tranquilos. No, no tiene que pelear. No tiene por qué pelear. No tiene por qué agarrarse a combo, como ha pasado en la asamblea. Mira, hermano, la verdad se defiende sola. El apóstol Pablo está diciendo la verdad. Él no se está tirando contra nadie, ni contra los judaizantes, ni contra Pedro, que lo ama, por eso lo está restaurando, ni contra los gálatas, los cuales está usando el mismo método de restauración. Aquellos que son espirituales, restaurarles con espíritu de mansedumbre. Y el apóstol Pablo aquí está restaurando con espíritu de mansedumbre. Un espíritu que solamente defiende las cosas de Dios y no las del hombre, ni de Pablo ni de nadie más, solo las de Dios. Y la verdad se defiende sola cuando realmente es la verdad, cuando realmente tenemos una claridad escritural, cuando podemos discernir espiritualmente las cosas de Dios. Los naturales, los carnales no disciernen las cosas de Dios, los espirituales disciernen las cosas de Dios, dice 1 Corintios. Entonces, discernir significa juzgar. A ver, ya, ustedes dicen esto, a ver, tenía que haberle dicho, ¿qué tenía que haber hecho los galas? Ya, bien. Por último, ya está bien. Vamos a comprobarlo y después hablamos. Y tenía que haber comprobado con la escritura. ¿Saben, querido hermano? No es así. No es así. Así que, por favor, hasta ahí nomás llegamos. Y punto. Tenía que haberlo comprobado por último, si no lo tenían claro en el momento. Pero ellos se dejaron atraer por la carnalidad, por la mente no ejercitada, lo repito, con lo espiritual, con lo que es de Dios, de tal manera que fueron atrapados fácilmente. Mire lo que dice en Efesios capítulo 4. Dice así. Dice, verso 14, capítulo 4 de Efesios. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Son engañadores. Otra vez, para que ya no seamos niños. ¿Para qué era? ¿Cómo ellos podían no ser niños? Mire, leamos el verso 11, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar. Y la palabra perfeccionar ahí es restaurar, la misma palabra que aparece en Gálatas 6:1. Es restaurar, es reparar. Eso es. Entonces dice, es remendar, como remendar las redes, que lo dijimos también, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y ahora pasamos al 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia o con engaño, como la serpiente lo usaba, las artimañas del error. Entonces, ¿el ministerio para qué es? Para eso, para equipar, para reparar, para restaurar, para remendar. La palabra también significa para amoblar. Pareciera que a veces tenemos una pieza vacía, sin ningún mueble, sin ninguna cosa sólida, sin ningún arreglo. Entonces, queridos hermanos, es sumamente importante el ministerio correcto
y el estudio correcto de la palabra de Dios para estar bien equipados, para no ser llevados por todo viento de doctrina. Y aquí ellos fueron llevados por el error, así como el viento lleva las hojas de los árboles que han caído, las hojas secas. El viento no se lleva las hojas verdes, se lleva las secas. Parece que estos hermanos no estaban muy vivitos, ¿ya? Estaba medio seco. Y eso es lo que nosotros tenemos que cuidarnos. Dice, verso 2, como pregunta, oye, el argumento del apóstol Pablo, no importa que terminemos hasta el 5, ya da lo mismo, lo importante es que quede bien claro, ojalá que nos ayude y que puedas pensar, querido hermano, que puedas considerar y no dejar de llevar por cualquier cosa. Dice, esto solo quiero saber de vosotros. Mire lo que le dice. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? ¿Cuál es su argumento? Es que él ataca, por así decirlo, o hace recordar la experiencia, por eso aquí está hablando de la experiencia de ellos. ¿Cuál es la experiencia personal ahí en el verso 1? Que ellos, ante sus ojos, Jesucristo fue presentado claramente. Y aquí la experiencia es, recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe. Le está recordando cómo recibieron el Espíritu. O sea, está apelando a su experiencia personal. Hermanos, nosotros los creyentes recibimos por la fe, sabemos que creímos por la fe, sabemos que recibimos el Espíritu, aunque en el momento cuando lo recibimos no entendemos nada, pero después por la palabra de Dios vamos entendiendo que hemos recibido el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, lo hemos recibido, lo tenemos, y ahí nos vamos dando cuenta con el tiempo. Aquí Pablo ya se lo había enseñado. ¿Cómo entonces después damos lugar a otras cosas que no tienen nada que ver con esa realidad? Y eso pasó con ellos. Nosotros tenemos que cuidarnos también, hermanos, para estar firmes, para seguir sirviendo al Señor de acuerdo a su verdad, a su palabra y en su poder, no en el poder de la carne. Dice, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o como resultado a la obediencia de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo recibiste el Espíritu en el momento que creísteis? Por la fe, ¿no? Miren, vamos a acudir un poquito a Efesios también nuevamente, y lo dice así. Aquí lo resumo un poquito y dice así, dice, en él también, es decir, en Cristo, 1:13, vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese es el orden más o menos lógico de cómo aconteció esa realidad. Aquí Efesios está escribiendo a las iglesias del Asia Menor, no necesariamente a Éfeso, sino a las iglesias de Asia Menor. Pero esto aconteció con los Gálatas también. Mire, dice, en él también, en Cristo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Primero oyeron, después el evangelio, después creyeron, y por la fe fueron sellados con el Espíritu Santo. Creyeron. Dice, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibiste el Espíritu o el sello del Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Oyeron la palabra de verdad y la creyeron, fue por la fe. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Cristo. Eso es. Ellos oyeron y creyeron y fueron sellados con el Espíritu Santo. Y le hace esa pregunta para que ellos empiecen a recordar. Miren, pareciera que el apóstol Pablo está haciendo esto. Verso 19 del capítulo 4, dice así. Trato de leer algunos textos más adelante para que ustedes ojalá se animen y empiecen a leer un poquito más Gálatas y lo lean completo y traten de hacer un resumen. Dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Le está recordando las primeras cosas de nuevo. Pareciera que tendría que predicarles de nuevo el Evangelio para que nazcan de nuevo, lo cual es imposible. Pero está sufriendo dolores de parto porque ellos están como si nunca hubieran nacido, como si nunca el Pablo los hubiese dado a luz. Entonces está sufriendo de nuevo lo mismo, porque los ama, y él los tendría de nuevo si es necesario, porque los ama. Y miren lo que dice,
Esto solo quiero saber de vosotros. Quiero que me lo expliquen. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Por el oír con fe, está claro. ¿Ya? Dice, ¿tan necios sois? De nuevo le dicen. Pero si lo recibiste por la fe, entonces ¿para qué volvéis a la ley? Mire, ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Ah, es que los judaizantes están diciendo, miren, está bien, nosotros también hemos creído en Cristo como ustedes. También hemos recibido el Espíritu como ustedes le habrán dicho. Pero ¿cómo ustedes ahora van a perfeccionarse? ¿Cómo van a santificarse? ¿Cómo? Sin ley, sin ninguna ley establecida en donde los guíe y les diga por dónde transitar. Tienen que ser por la ley de Moisés, pues niño, tienen que ser por la ley de Moisés. Porque ustedes cumpliendo la ley se van a santificar. Eso le estaban diciendo. Y ellos lo creyeron. Ellos, comenzando por el Espíritu, ahora iban a continuar por la carne. ¿Por qué dice por la carne? Porque la ley lo que hace es animar el pecado, la carne. El que le da poder a la carne, al pecado. La ley hace eso. Entonces se van a empezar a perfeccionar, tratando de ellos solos cumplir la ley de Dios. Eso van a hacer, perfeccionarse así como lo están diciendo estos otros. Estas otras personas que están en el error. Leámoslo de nuevo. Dice, ¿tan necios sois? O sea, sabe, hermano, que a veces uno ve que se enseña en alguna parte o enseñan y parece que los hermanos no escucharon nada. Al otro día le pregunta a uno y al ratito le pregunta qué se habló y no entienden nada. Si no entienden nada, parece que se habló al aire. Creyentes, hermano, hay que poner atención, hay que procurar entender las cosas de Dios. Mire lo que dice. Tan necios soy, tan incapaces de entender esto, lo espiritual, dice, habiendo comenzado por el Espíritu. ¿Cuándo comenzaron por el Espíritu? Cuando recibieron el Espíritu por el oír con fe. Ahí empezaron. Dice, ahora vais a acabar por la carne o vas a avanzar hacia la perfección. Por otro método, por la carne, va a volver para atrás de nuevo. Si es por el Espíritu, tiene que seguir por el Espíritu. A eso ha venido el Espíritu Santo, a santificar. Dice, santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué es lo que santifica? La palabra. ¿Y la palabra quién la usa? El Espíritu Santo para santificar mi vida. Para eso ha venido el Espíritu Santo, para recordar, para enseñar todas las cosas que os he enseñado, le dice el Señor a sus discípulos. Todas las cosas. Entonces el Espíritu Santo ha venido a recordar las cosas del Señor. Pero además, la perfección es por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo santifica y perfecciona. Por eso en Romanos se le llama el régimen del Espíritu, o sea, la ley del Espíritu, la novedad del Espíritu, es una ley. Y como leímos la otra vez, en el capítulo 6, verso 2, lo voy a leer nomás, dice así, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. No es que no estamos sin ley, creo que lo mencionamos. Estamos bajo la ley de Cristo, no es que estamos sin ley. Entonces, ¿qué tenía que haberle ellos contestado a los judaizantes? Bien, hermano, miren, nosotros queremos decirle algo a ustedes, a los judaizantes. Cuando nosotros escuchamos el Evangelio, lo oímos y hemos creído. Y sabemos que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Y entendemos que nosotros no estamos sin ley. Porque el Espíritu Santo es un régimen que guía, que habla, que enseña. Porque también somos guiados por el Espíritu Santo. Pero además les digo más, Cristo está en nosotros. Y estamos bajo una ley, sí, la ley de Cristo. Por tanto, le agradecemos mucho lo que ustedes están enseñando, pero nosotros entendemos esto de la Biblia. Pero tenían que entenderlo, tenían que explicarlo. Nada, nadie respondió, nadie saltó como el apóstol Pablo, nadie. Nadie defendió la verdad, absolutamente nadie. Ni cuando estaban ahí en Antioquía, nadie saltó, solo Pedro, solo Pablo, y aquí en Gálatas nadie saltó para defender eso, nadie. ¿Que no había nadie?
que entendiera estas verdades? ¿O tenían miedo por la prestancia de los que venían de Jerusalén? Falsos, hipócritas, mentirosos. Hermano, aquí estamos como la justicia. Encierran a los inocentes y dejan libres a los culpables. Así estaban ellos, más o menos. Ya, más o menos así, ¿ya? Entonces dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. O sea, vas a continuar o a perfeccionaros por la carne. Imposible. Imposible. Entonces dice, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Si ellos habían padecido muchas cosas por causa de Cristo, muchas cosas. ¿Como cuáles? Dice que valió la pena que hayan confesado y sufrido padecimientos por la fe que ahora estaban por dejar. Ellos por la fe habían padecido y ahora querían dejarla. Miren, a Pablo lo acusaban de que él predicaba la circuncisión para no sufrir con respecto a la cruz de Cristo. Mire lo que dice el verso 11 del capítulo 5. Verso 11 del capítulo 5, con respecto a Pablo, dice, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, lo cual le acusaban. Lo que pasa es que a Pablo le acusaban que en otro lado predicaba la circuncisión y a los Gálatas no, y era todo mentira. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, es decir, para agradar a los hombres, como dice en el capítulo 1, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Si él realmente predicara la circuncisión como lo estaban acusando, ¿por qué padecía persecución? No, es que él predicaba la cruz de Cristo y por eso él sufría persecución. Los judíos lo perseguían en cada lugar por causa de predicar la cruz de Cristo, por esa causa. Entonces dice, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Ellos habían sufrido por la fe de Cristo. Y a lo mejor están diciendo, miren, aceptemos esto porque ya basta de sufrir, ¿para qué vamos a seguir sufriendo? Pongámonos bajo la ley nomás, circuncidémonos y así no vamos a sufrir más. ¿Sería eso? Que ya no querían padecer. No, hermano, la vida cristiana es de padecimiento, miren. Y esto es una gracia, miren, mire cómo lo dice. Aprovecho de expresarlo, ¿ah? Dice, verso 29 del capítulo 1 de Filipenses. Porque a vosotros os es concedido, es decir, dado por gracia, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, es decir, el creer en Él es una gracia en el sentido que Dios permite que uno creyendo en Él sea perdonado. Esa es la gracia. Y Dios, uno puede decir, Dios no está obligado, no, si Dios en su amor se obligó a sí mismo por su naturaleza. Porque Él es amor. Él no podía dejar de hacer lo que hizo, de entregar a su Hijo. Dice, os he concedido o agraciado a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¿Qué cosa? Agraciado que también padezcáis por Él. El padecer por él es una gracia que Dios nos ha concedido, el padecer por Él. No el escaparnos del padecimiento. Entonces dice aquí, ¿tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano, no fue en vano. Pero ellos parece que lo estaban diciendo como que no servía, no valía nada, mejor vivir más tranquilo. Lo último, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Ellos habían gustado el poder de Dios, ellos habían gustado la gracia de Dios, ellos habían gustado las potencias de Dios, la habían gustado en su vida personal y colectiva. Mire lo que dice, aquel pues, Dios, que os suministra el Espíritu, y esa palabra suministra significa que Él da todo lo necesario, todo. Esa palabra que alguna vez también la hemos visto,
tiene que ver con aquellos que financiaban los espectáculos, los teatros. Entonces los teatros antiguos, que no había mucho dinero en ese tiempo, había un hombre que le gustaba, le agradaba, y él financiaba todos los gastos de ese teatro, todo lo necesario, la vestimenta, todo tipo de elementos necesarios, el teatro mismo, el lugar donde se iba a hacer el espectáculo o la presentación, él financiaba todo, todo. Y la palabra aquí cuando dice, aquel pues que os suministra, que os provee todo lo necesario para vuestra vida espiritual por medio del Espíritu, todo lo que vosotros necesitáis. O sea, en el Espíritu, querido hermano, nosotros tenemos todo lo que necesitamos, toda la provisión en el Espíritu. Mire, que os suministra el Espíritu, todo lo necesario, no necesitamos nada más. Dice, y hace maravilla entre vosotros, poderes a través del mismo Espíritu, espirituales, seguramente también hacían milagros y todo eso, porque si estaba en Corintio aquí también en este tiempo hacían milagros, todo, en el poder del Espíritu Santo hacían milagros, hacían sanidad y todo eso existía en Galacia, porque era el tiempo en que todavía no estaba completa toda la palabra de Dios, había profecía estática en donde Dios, a través de los hombres que tenían dones, le hablaba la palabra de Dios, y a través de estos ministros que el Señor proveía, como Pablo, Bernabé, etcétera. Maravillas. Dice, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Le está diciendo, amados hermanos, amados hijos míos, ¿cómo fue vuestra experiencia? ¿Cómo ustedes recibieron eso? ¿Han recibido algo por la ley? No, en verdad no, pues no hemos recibido nada. Ya, y por oír con fe y por el Espíritu de Dios, sí, pues hemos gustado tantas cosas maravillosas. Primero la salvación, luego los dones, el poder, nuestra vida es distinta. Entonces, que los otros lo fascinaron, pues lo fascinaron. Y no tenía, y a pesar que ellos sabían esa verdad, la fascinación fue muy superior. Entonces el apóstol Pablo aquí está apelando a la experiencia de ellos para que se vuelvan al Señor, no a Pablo, sino al Señor, no a Pablo. Dice otra vez lo último, aquel pues que os suministra abundantemente y todo lo necesario, sin ninguna falta, financia para nuestra vida espiritual, el que financia todo lo necesario para que podamos agradar a Dios, dice, y hace maravilla entre vosotros. ¿Acaso Dios no ha hecho maravilla en ti? ¿Acaso Dios no te ha hablado a través de la palabra de Dios? ¿Acaso Dios no te ha hablado a través de tu espíritu? ¿Acaso Dios no ha mostrado sus maravillas en medio de la iglesia y en medio de tu vida personal? ¿No ha hecho nada? ¿No has crecido? ¿No te has desarrollado? ¿Lo has hecho por la obra de la ley? ¿O por el vivir, o por el oír con fe la palabra de Dios? ¿La palabra de Dios no ha hecho algo en ti? ¿Su gracia no se ha manifestado en tu vida? Para crecer, desarrollarte y desear más y más de la palabra de Dios, alimentarte más y más de ella. Eso lo hace el Espíritu cuando tú permites que el Espíritu de Dios haga su obra. Desear más y más de las cosas de Dios, a pesar de nuestras limitaciones, a pesar de nuestras debilidades. Pero por la ley no. Lo último, miren. Ya estoy gritando ya. Miren, lo último dice así. Verso 14. Me voy a pasar unos minutos, discúlpenme. Dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿para qué fue dado esta realidad espiritual? Para tener la capacidad y el poder de amarnos unos a otros, de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso nos lo ha dado Dios por medio del Espíritu. Nosotros no tenemos eso, pero por el Espíritu de Dios sí lo tenemos. No por la ley. Mire lo que hace la ley. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Eso hace la ley. La ley hace que tú mires al otro lo que hace, lo que no hace. Y tú te comparas y te sientes mejor que el otro. Y le dices, tú eres carnal, tú no eres espiritual porque no haces lo que yo hago. Yo soy mejor que tú. Yo estoy cumpliendo la ley, yo guardo los días.
Yo guardo los días, yo el día sábado lo guardo, guardo los meses, guardo los años. Miren lo que dice acá, dice, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Estaban empezando a guardar los días judíos, lo estaban empezando a guardar y se creían, los que lo guardaban más, se creían mejor que los otros, estaban compitiendo y se mordían y se mascaban unos a otros. Y al final dice, no sea que os traguéis unos a otros. Eso hace la ley. La competencia, el mirarse, no al amarse, sino entra el odio, entra la comparación de uno a otro. Eso hace la ley. Hay que dejar eso, dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Nosotros cumplimos la ley por el Espíritu de Dios, que mora en nosotros. No tenemos que guardar la ley, porque la ley lo único que hace es destruirse y matarse unos a otros. Eso hace la ley. Y lamentablemente, querido hermano, tengo que decirlo, en la iglesia de Dios en general está lleno de eso, lleno de murmuraciones, lleno de chismes. Está lleno. Hay que dejar eso, querido hermano, no importa que esté, hay que dejarlo y volverse al Espíritu de Dios, porque dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Al amar a tu hermano, al cercano y a tu hermano, se cumple la ley del amor. Y la ley lo único que hace es animar la carne y provocar estas cosas: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. Eso hace la ley, la carne. Disensiones, herejía, envidia, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes, cosas que te dañan a ti y que dañan a los demás. En la fornicación, el homicidio, el adulterio, eso hace la ley, anima la carne para esas obras de la carne. Eso hace la ley. El Espíritu no. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es cumplido por el Espíritu de Dios en nosotros. A eso tenemos que volvernos. Y si somos los que estamos mirando, los que estamos ahí sacando cuenta, los que estamos a ver qué está hablando este, qué está diciendo este otro, estamos metiéndolo en la vida de los demás para poder compararnos y nosotros sentir, mire, ese que anda mal. Para tú elevarte y ser mejor que los demás, estás bajo la ley, estás mordiendo, estás haciendo daño. El amor, la vida en el Espíritu no es así. ¿Sabe lo que hace la vida en el Espíritu? Eleva al otro lo pone más arriba, más alto. Miren, lo expresa así. Parece que no me voy nunca, pero sí me voy a ir, no se preocupen. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Es decir, poner en alto, la palabra eso, soportando es poner en alto al otro en amor. Yo me humillo y yo pongo en alto al otro. Y si uno y cada uno pone en alto al otro porque es hijo de Dios, porque es del Señor, no me pertenece a mí, yo no tengo que tocarlo, es de Dios. Es valioso, yo no lo toco, yo lo amo y lo elevo. Si todos hiciéramos eso, no habrían esas cosas que acontecen por causa de dar lugar a la ley y de esa manera animar las obras de la carne. Eso estaban lamentablemente permitiendo los Gálatas, y el apóstol Pablo está procurando volverlos con estos argumentos maravillosos que él está expresando. Porque en estos argumentos también nos anima a darnos cuenta de lo importante que es la realidad de Cristo en nosotros y de la obra poderosa del Espíritu en nuestras vidas, y todo esto a través de su palabra. Muy bien, querido hermano, el Señor bendiga su palabra.